Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Larios Martínez, soy el docente de Derecho Comercial, soy abogado hace un poco más de 18 años de la Universidad de la Costa, No me gustaría. especialista en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda, acá de Bogotá, y maestrante en Derecho Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Tengo vinculado a la institución casi 7 años. Además de ser docente, también soy el director del Centro de Conciliación, adscrito al consultorio jurídico de la institución, ¿sí? De la Facultad de Programa de Derecho. Así que además de mi labor académica en estos cargos que tengo en la institución universitaria de Colombia, también tengo la posibilidad, la oportunidad de, en una oficina de abogados, de la cual soy parte, también tengo la dirección como director jurídico de la misma. Y pues hace aproximadamente 6 meses soy árbitro de la Superintendencia de Sociedades, del Centro de Arbitraje Empresarial en el área de Derecho Comercial. Entonces, esas son mis credenciales. Le voy a dar la posibilidad de que uno por uno pues se vaya presentando. Andaron todos. Bueno, continuemos. Los que ya se pudieron matricular en la plataforma, hay un documento que dice enlace y metodología. Ahí está el link, está el ID y está la contraseña para conectarse. Están, digamos, pues las reglas. ¿Sí? Vamos a estar conectados desde las 6 hasta las 7:50 promedio. Ya ustedes tienen conocimiento que si una persona no asiste, es decir, falla por 4 clases, pues ya se le aplicaría el reglamento y perdería por fallas. Voy a tomar 3 notas. La primera nota tiene un 30% del porcentaje de la nota final. Esa primera nota es un parcial. Ese parcial es escrito. ¿Ok? Y la segunda nota que voy a tomar, la segunda nota va a ser compuesta de la elaboración de un trabajo y la respectiva exposición. Ya ahorita voy a decir los temas. Ustedes van a organizar los grupos. Si yo veo que ustedes tienen dificultades para organizar los grupos, entonces yo democráticamente designo los grupos y digo fulano, sutano, mengano les toca trabajar tal tema. ¿Ok? El trabajo, la exposición va a ser en grupo, va a ser grupal, pero la presentación del trabajo es individual. Cada uno me va a entregar un trabajo individual sobre el mismo tema. Ese trabajo, pues yo no le voy a exigir que tengan las normas APA ni normas ICONTEC, nada de eso. Pero, pues espero lo básico que tiene un trabajo, ¿sí? ¿Y qué es lo básico? Pues una portada, una tabla de contenido o índice, una introducción, unos objetivos, desarrollar el tema y unas conclusiones y una bibliografía o cibergrafía, ¿sí? De que citen de dónde obtuvieron ustedes la información. No se van a limitar a copiar y pegar. O sea, ustedes pueden copiar parte de un texto, pero tienen que desarrollar ustedes el trabajo, la idea, ¿sí? Deben desarrollar el tema. Ese trabajo va a venir una versión en español y una versión en inglés. Hay un traductor que se llama elmundo.es. Ese es un traductor muy bueno. Entonces, yo sé que ustedes eso no los va a hacer bilingües, pero por lo menos mi intención es que tengan algo de cercanía con algunos términos legales
en inglés. No es lo mismo cuando uno hace un curso de inglés, de esos cursos que le dan en el colegio o en el bachillerato, o esos cursos, digamos, que a veces uno ve donde le enseñan lo básico. Hay muchísimas cosas como áreas o términos del derecho de que no van ustedes a tener la más mínima idea de qué traduce, ¿ok? O qué significa. Entonces la idea es por lo menos que ustedes tengan algunas. Doctor, qué pena, me recuerda a la página, el Ahí, traductor. ahí la escribí, elmundo.es, la escribí por Ok, aquí por gracias. el chat. Profe, no te estamos escuchando. No se escucha, profe. Sí, yo sé, es que estaba acá contestándole a un estudiante del consultorio jurídico que le estaba diciendo que mañana en el horario del consultorio me escribiera. Bueno, entonces le decía. ¿El trabajo tiene un porcentaje de cuál? Claro, el trabajo junto con la exposición va a tener una nota que va a equivaler al 30% de la nota definitiva. Esa nota es individual. Por más de que hagan una exposición grupal, ustedes van a entregar un trabajo individual y la nota es individual. ¿Ok? Pueden presentar diapositivas si ustedes quieren, no hay ningún inconveniente con eso. Profe, qué pena, es que no sé si ya lo dijiste, las clases las vas a subir todos los días al aula. Sí, claro, la grabación yo la subo tan pronto termine la clase. Ah, gracias, qué pena. Y un examen final, el examen final también va a ser escrito, o no, el examen final más bien hagámoslo oral. Y el examen final vale el 40% de la nota definitiva. El primer parcial está programado para el día 26 de enero. El día 26 de enero es un martes. Ya voy a dar las fechas de las exposiciones y el examen final va a ser el día 8 de febrero, que es un lunes, para que tengan el fin de semana para estudiar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profesor, buenas noches. Su merced me corrige, la elaboración del trabajo, el trabajo es individual. Cada uno va a presentar un trabajo, pero la presentación es grupal Exacto. o viceversa. Ah, ok. Sí, así como dijiste. Cada uno entrega un trabajo individual, pero la exposición es grupal. Ok, Profe, muchas yo gracias. tengo otra consulta. Profe, lo que pasa es que el módulo pasado tuvimos algunas dificultades con el tema de las notas. Yo quisiera saber si de pronto hay la posibilidad de que a medida que nosotros vayamos, digamos, realizando el primer parcial, la exposición y esto, tú nos vayas regalando las notas como en ese tiempo, porque en el módulo pasado no supimos nunca las notas de nuestros parciales ni de nuestros trabajos, sino que ya al final del módulo fue cuando los profesores dieron las notas. No supimos qué valor que tendría nuestra nota ni nada, sino ellos terminaron clase y ya pues todavía estamos a la espera de las notas que tenemos. Entonces quisiera saber si tú de pronto Bueno, podemos yo hacer una hago lo clase a lo siguiente. último. Yo hago lo siguiente. En el primer parcial que es escrito, pues yo lo califico y les digo la nota. Pues cuando estamos haciendo las clases presenciales, pues yo lo califico y lo devuelvo. Pero ahorita como va a ser en la plataforma, entonces pues ahí les va a aparecer la nota en el examen. ¿Ok? Solo que se habilitará para que al día siguiente les aparezca la nota. Al día siguiente que se presente el examen. El tema de la exposición, yo doy la nota de la exposición cuando ya todos los grupos terminaron de exponer. Y Está perfecto, profe, mil cuando gracias. hago el examen oral, al final, pues ahí voy evaluando uno por uno y le voy diciendo de una vez, fulanito, la nota es tanto, la nota del examen.
Perfecto, profe, mil gracias. Ok. Qué pena, ¿me recuerda la fecha del parcial final? El examen final es el 8 de febrero, el Gracias, día doctor. antes de terminar el módulo. El módulo va desde hoy, 13 de enero de 2021, miércoles 13 de enero de 2021, hasta el martes 9 de febrero de 2021. Vale, gracias, doctor. Y el En el primer aula parcial, profe, virtual, qué pena. el primer parcial va a ser el martes 26 de enero. Doctor, qué pena, ¿podría repetirme su correo electrónico que no alcancé a escribirlo? Gracias. Ahí lo escribí en el chat de aquí de Zoom. lflariosmar@gmail.com. La primera letra es una L, es la abreviación del nombre, ¿ok? Profe, tengo otra dudita con la Gracias. elaboración del trabajo. Dime. El trabajo, ¿va a haber un trabajo en castellano y otro trabajo en inglés? O sea, el mismo trabajo pero traducido. Exacto, es la totalidad del trabajo, no un abstract, la totalidad. Y ahí pueden, en ese traductor que les mencioné, pueden utilizarlo. Es un Ok, buen traductor. perfecto. Gracias. Julián, estaba levantando la mano. Sí, profe, una pregunta. ¿Qué bibliografía tendremos en cuenta para la materia? En el aula virtual está el contenido programático. Ahí en el contenido programático pues están algunos autores que pueden ustedes consultar sobre la materia, y como Garrigues y algunos otros autores de derecho comercial, pero vamos a usar mucho durante las clases el código de comercio. Yo les Perfecto. sugiero que en la medida de las posibilidades, yo sé que la situación económica está un poco difícil por el tema de la pandemia, pero hay unas versiones que son para estudiantes de Legis. Son unos códigos de color azul claro y valen creo que menos de 40.000 pesos, valen como 30.000, 35.000 pesos. Consíganse en lo posible, en la medida de las posibilidades, ese tipo de códigos, no solo el código de comercio, de las materias que vayan viendo, así van armando su propia biblioteca. Los códigos esos que venden por ahí en Agáchate y Escoge, muchos tienen mal redacción. Entonces imagínense ustedes utilizando uno de estos códigos delante de un cliente o en un estrado judicial y ustedes lean una redacción que no corresponda realmente a la norma, porque tenga alguna palabra mal redactada, y al tener una palabra mal redactada cambia el sentido de la frase. Entonces ya va a significar otra cosa. Entonces les recomiendo, en la medida de las posibilidades, pues que consigan esos de Legis. Yo no le estoy haciendo publicidad a Legis, ni he trabajado nunca con ellos, ni nada de eso. Pero hay versiones estudiantil de códigos de ellos. Los códigos Ledger son un poco más costosos. ¿Cuál es la diferencia? Que los códigos de Ledger vienen comentados. Esa es la diferencia. Pero entonces ustedes en este momento, pues, con que tengan una versión estudiantil donde está el código sin ningún tipo de comentarios, pues es suficiente. Discúlpeme, profe, ¿solamente el código de comercio o qué otro libro necesitaríamos? La base que vamos a utilizar casi todas las clases va a ser el código de comercio. Además, vamos a hacer un taller, pero después la próxima semana digo la fecha del taller. En el taller, el día antes yo les doy las instrucciones sobre cuál es el material que ustedes van a buscar para elaborar el taller. Ese taller se va a utilizar, o ustedes lo pueden utilizar para subir la nota. También de las participaciones en clase, las tengo en cuenta para la nota definitiva, para subir la nota definitiva. Y ¿a quién de los que está acá presente no le gusta leer? No es que le llame mucho la atención leer. Supongo que todos les gusta leer. Entonces, como veo que les gusta leer,
van a tener una tareita todos los fines de semana. Y es que ustedes van a leer las columnas de opinión de los diferentes periódicos. ¿Ok? Las columnas de opinión, no las noticias. Sí me hago entender cuando hablo de las columnas de opinión, que es diferente a una noticia. Sí, profesor. No es, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, el titular en El Espectador el domingo fue tal, que la alcaldía dijo que iba a extender la cuarentena para las localidades tal, tal, tal. No, eso es una noticia. Eso es un artículo de prensa. Lo que vamos a leer es las columnas de opinión. O sea, que el Pepito Pérez dijo tal cosa en su columna de opinión y emite un concepto sobre algo. Pueda que a veces comentan sobre alguna noticia o sobre algo del momento, o también puede suceder que, digamos, como que tratan de visualizar el futuro. Apenas estamos empezando, por ejemplo, el año. Estamos casi a mediados de enero y quizás de pronto ustedes pueden leer en alguna columna de opinión que alguno de esos columnistas diga que, bueno, que lo más probable es que durante el año 2021 el precio del dólar se mantenga entre 3.300 y 3.400 pesos, o que no supere la barrera de los 3.500, y ese tipo de cosas. Y entonces va a explicar y va a tener una teoría y va a decir que está diciendo eso por esto, esto y esto. Ese tipo de columnas de opinión son las que ustedes van a leer. Pero preferiblemente las columnas de opinión que guardan relación con la materia. ¿Sí? Por ejemplo, sí, cualquiera que sea, Gina, cualquiera. Hay muchísimos columnistas en diferentes periódicos, en El Espectador, en El Tiempo, en Portafolio, en Semana, ¿sí? Hay muchos. Entonces, por ejemplo, que ustedes me digan, bueno, fulanito leyó tal cosa o dijo tal cosa en tal columna sobre el aspecto económico. Hablemos de algo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es el tema que está ocurriendo con la pandemia. Y aquella, digamos, como situación o esa diatriba a la que se ponen los gobernantes locales en si favorecen la reactivación económica y, digamos, toman unas medidas que no sean de cuarentena estricta, o si por el contrario, pues adoptan por ese tipo de medidas en perjuicio de la reactivación económica, ¿sí? Del costo económico que tenga para la sociedad. Entonces, ese tipo de cosas son las que me interesa que lean en las columnas de opinión. Vamos a hacer un ejercicio todos los lunes al empezar la clase. Y el ejercicio va a consistir en que algunos, espero que sean muchos, algunos que hayan leído de las columnas de opinión me digan, profe, yo leí en tal periódico la columna de Pepito Pérez que decía tal cosa. Y entonces me va a comentar sobre esa columna. Entonces me va a decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el columnista o discrepo de lo que dice el columnista, porque resulta que el columnista está diciendo tal cosa, pero está desconociendo tal y tal otra cosa. Con esto lo que quiero incentivar es la lectura, ¿ok? Primero, no quiero, o digamos, mi intención no es generar ideas políticas, ¿sí? O que a favor de X partido o de Y partido, no. Así como en algún momento durante la clase puedo quizás estar de acuerdo con alguna de las medidas del gobierno distrital o con alguna medida del gobierno nacional, también en algún momento puedo estar en contra de las medidas de ellos y lo justificaré por qué. ¿Ok? Entonces, no significa que sea un adoctrinamiento, simplemente es que aprendan el hábito de leer, porque yo sé que a estas alturas muchos, aunque ninguno levantó la mano, no tuvo el valor civil de reconocer que de pronto no le llama mucho la atención la lectura, es incentivar la lectura. Esa es la primera finalidad. Y la segunda finalidad es que como estudiante universitario
aprendan a tener un sentido crítico, hacer una lectura crítica. Pero hacer una lectura crítica no es decir todo está mal porque sí, ¿sí? Que es lo que de pronto hacen los políticos en su ejercicio de la dialéctica, de decir que todo lo que está haciendo, entonces, o lo que hace un partido opositor, todo lo que esté haciendo el partido gobernante, entonces para los opositores va a estar mal. Esa dialéctica no es la que me interesa, lo que me interesa es aprender a tener una lectura crítica. Y en algún momento de pronto veremos que aun cuando ustedes hayan escuchado que hay un comercio formal y que hay un comercio informal, yo les voy a decir que eso no existe desde el ámbito del derecho. En el ámbito del derecho, o eres comerciante o no eres comerciante. No es que eres comerciante a media o que eres un comerciante informal. No, para el derecho, para la norma, o eres o no eres. Aquí o es negro o es blanco. Aquí no hay grises, aquí no hay tonos grises en cuanto al aspecto del comercio. Y quizás pueda tener algunos puntos muy críticos a la luz de algunos frente a algunos temas respecto de la cátedra sobre esto. Porque una cosa es, digamos, la presentación de propuestas de los candidatos y de pronto lo que le dicen políticamente correcto a sus posibles electores, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y que muchas veces la realidad va contraria a lo que dice la norma o a lo que dice el legislador, ¿sí? Entonces, esa es la idea cuando hablo de que aprendan o que adopten ese hábito de la lectura. Esa es la principal razón por la cual quiero que vayan realizando ese tipo de labores los fines de semana. El artículo o la columna no necesita ser una columna muy extensa. No crean que es que de pronto los quiero recargar de mucho trabajo, que me diga, profesor, pero es que yo trabajo de lunes a sábado y entonces el domingo es el único día que tengo para compartir en familia y usted nos va a poner a leer y tal. La respuesta es sí. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguien pudo descargar el contenido programático del aula virtual? Ahí están los temas que vamos a tratar clase por clase. La idea es que en lo posible ustedes lean sobre lo que vamos a tratar en la clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doc, tengo una duda. Con respecto al trabajo, ¿usted nos da el tema o con lo que está en la plataforma nosotros escogemos cuál es el tema? Ya voy aquí a escribir por el chat, por el chat de Zoom, los nombres de los temas y la fecha de ese tema. El monitor está por ahí. Ok, gracias, Doc. Sí, señor profesor, aquí estoy presente. John, ¿aproximadamente cuántos estudiantes son? Profe, hasta el módulo pasado, de 65 a 70 personas estábamos dentro del curso. Bueno, aquí tengo conectadas 65 personas en la sesión y tengo en lista tengo 73 personas, pero yo sé que seguramente habrán algunos que están en lista. Ya ahorita paso lista. Y algunos que estarán en lista que de pronto no estén tomando la clase. Sí, señor, pues profe, sí, pues la mayoría de veces éramos desde 65, 70 personas. Ok. Bueno, como son 6 temas los que vamos a exponer, podríamos hablar que de a 11 personas promedio por grupo.
¿Ya tienen grupos o es muy Profesor, difícil que se pongan de Sí, acuerdo profe, para... nosotros ya quería tenemos. comentarle que desde las primeras clases, pues nosotros venimos manejando ciertos grupos. En el caso, pues, de esta, los grupos son de alrededor de máximo 6 personas los que vamos manejando. Entonces, pues, su merced me No, dirá. son de 11 promedio, o ponle que de pronto si acaso mínimo 10, pero no quiero grupos muy extensos de 15, porque menos trabajan. No, profe, lo que dice John, buenas noches. Lo que Sí, dice John pero es que solo tengo 6 temas, damos orgullo. no puedo poner más temas y la idea es un grupo por clase. Yo sé que de pronto va a ser más gente de la que normalmente antes lo hayan hecho, pero dadas las circunstancias del tiempo, toca de esa forma. Profe, de Profe, pronto pues es yo que tengo no una me, sugerencia. profe, de pronto es que no me hice entender, qué pena, profe. Lo que yo quería comentarle era eso. Nosotros venimos manejando grupos de 6 personas. O sea, digamos que la sugerencia o la idea sería poder unir los grupos, o sea, ir uniendo los grupos entre más, Sí, por mí para no hay pues, problema. digamos, de los 15, de los 13, 14 grupos que hay, pues irlos uniendo a medida que conformen la totalidad de los participantes que pues, se ponen en Hoy es discusión. miércoles, la idea es que el viernes deben estar definidos los grupos. Eh, Voy a darles el chance de que ustedes puedan directamente tratar de ponerse de acuerdo entre el día de hoy y el día de mañana. O sea, que el día viernes ya yo tenga los listados, que el monitor me diga, bueno, los grupos quedaron conformados así. El grupo uno que va a hablar de tal tema son fulano, sutano, mengano, perencejo, tal. Y así. Si veo que es muy difícil ponerse de acuerdo, o sea, si veo que es más fácil, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Leticia, en el Amazonas, hay una isla de los micos. Y allá los micos ya están entrenados para tomarse selfie. Entonces, si yo veo que es más fácil coger 10 micos en la isla de los micos y tomarse una selfie con ellos, a que ustedes se pongan de acuerdo de cómo conformar el grupo, entonces, lastimosamente, yo tendría que hacer los grupos teocráticamente. ¿Ok? En principio, pues ustedes tienen la posibilidad para ponerse de acuerdo. Ya digo los nombres y explico así muy breve, pues lo que interesa de cada uno de los temas. Bueno, entonces, voy primero a dar los nombres de los temas y ya ahora posteriormente digo las fechas de cada uno. El grupo 1, el tema se llama competencia desleal. El grupo 2, sociedades comerciales. El grupo 3, personificación de la sociedad. El grupo 4, solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica.
Disculpe, solemnidad. Solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. El grupo 5, administración y representación de la sociedad. El grupo 6, asamblea de accionistas o junta de socios. Profesor, una pregunta. Dime. Respecto a los temas del grupo 4, 5 y 6, ¿se deben definir en todos los tipos de sociedades o sobre No, un solo ya tipo de explico. sociedad? Ya explico. Ya explico grupo por grupo. El nuestro tampoco es el mejor. Fideli es un hombre respetable. Claro. Micrófono. Entonces, el 27 de enero, que es un miércoles, el grupo 1. El jueves 28 de enero, el grupo 2. El viernes 29 de enero, el grupo 3. El lunes 1 de febrero, el grupo 4. El martes 2 de febrero, el grupo 5. Y el miércoles 3 de febrero, el grupo 6. Preguntas. Bueno, ya voy a explicar lo que me interesa que sea la base de la exposición de cada grupo. Bueno, en el grupo de competencia desleal, la ley 256 de 1996 es la ley que regula en Colombia el ejercicio de la competencia. Y dice, hay una prohibición general y hay 12 conductas que la ley considera que son competencia desleal. Hay 2 acciones que menciona esa norma que puede hacer el comerciante. 256. Que considere el comerciante que está siendo víctima o que puede ser víctima de competencia desleal. Entonces, las 2 acciones y la prescripción. ¿Cuánto tiempo es la prescripción? Eso es lo mínimo que deben hablar y deben poner ejemplos de los actos de competencia desleal. ¿Preguntas? Profe, está levantando la mano. Buenas noches. Nuevamente, en el caso del primer tema, que son tipos de sociedades, usted sabe que ahí la clasificación es amplia. Ya voy para el grupo 2. Ah, perfecto. No, estaba preguntando frente a lo que dije de la competencia desleal. Ah, discúlpeme, profe. Bueno, frente al tema del grupo 2, sociedades comerciales. En las sociedades comerciales
tienen que tener presente lo siguiente. Hay 5 sociedades que están en el Código de Comercio y la que seguramente la mayoría de ustedes han escuchado o conocen, que es la SAS, que está en una ley adicional, en la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. Entonces, en las sociedades comerciales me van a hablar de esas sociedades que son las sociedad colectiva. Doc, perdón, ley 1258, ¿de qué año? Del 2008. Gracias. Sociedad comandita simple. Simplificada por acciones. Sociedad comandita por acciones. Sociedad anónima. Sociedad limitada. Sociedad anónima. Y sociedad por acciones simplificadas. Entonces, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad limitada, la sociedad anónima están en el Código de Comercio. Y la sociedad por acciones simplificadas, que ustedes la conocen como SAS, está en la ley 1258 del 2008. ¿Qué van a decir? ¿De qué se trata cada tipo societario? ¿Cómo se llaman los socios? O sea, ¿qué nombre reciben? Por ejemplo, en la sociedad en comandita simple, los socios gestores y los socios comanditarios. ¿Qué responsabilidad tiene cada tipo de socio? Número mínimo de socios, número máximo de socios por cada sociedad. Van a mencionar los órganos que tiene cada sociedad. Las causales de disolución de cada sociedad. ¿Preguntas sobre el grupo 2? No, ya quedó clara porque pensé que también estaban metidas las del sector cooperativo, del sector solidario. Entonces, pero ya la aclaró, profe. Gracias. El grupo 3, personificación de la sociedad. Entonces, en la personificación de la sociedad, van a mencionar, por ejemplo, y van a hacer una comparación entre cuáles son los atributos de la persona natural y cuáles son los atributos de la persona jurídica. Atributos de la persona natural. Entonces, nombre, capacidad, domicilio, patrimonio, estado civil, son 6 de la persona natural. El nombre, la capacidad, el domicilio, el patrimonio, el estado civil y la nacionalidad. Y van a compararlo con la persona, con los atributos de la persona jurídica. Entonces, en los atributos de la persona jurídica tiene los atributos del nombre, pero entonces no se llama nombre, sino que se habla de la razón social. Entonces pueden hablar, es que aparte de la razón social, entonces existe también el nombre comercial y existe la sigla. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son la diferencia entre una cosa y otra? ¿Qué es la razón social? ¿Qué lo va a diferenciar del nombre comercial y qué va a diferenciar a la sigla del nombre comercial y de la razón social? La capacidad. Entonces, la capacidad en la persona natural se determina según el Código Civil con la mayoría de edad. La capacidad
en la persona jurídica se determina por el objeto, es decir, cuál es la actividad o las actividades que van a desarrollar esa sociedad. Entonces, no sé, la capacidad se habla acá de objeto social. El domicilio es el mismo concepto tanto para la persona natural como para la persona jurídica. Ustedes ya saben la definición tanto de la persona natural como de la persona jurídica, ¿no? La definición de la persona natural está en el artículo 74 y el de la definición de la persona jurídica está en el artículo 633, ambos del Código Civil. Entonces, la Disculpe, persona profe, natural es toda... ¿Artículo qué? La persona natural, artículo 74 del Código Civil. Todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, raza, condición. Eso dice el artículo 74 definiendo la persona natural. Y el artículo 633 definiendo la persona jurídica dice que es un ente ficticio capaz de contraer obligaciones y ser sujeto de derechos, diferente a quienes lo conforman. Repito el artículo, por favor. Artículo 633 y el artículo 74, ambos del Código Civil. Entonces se va a explicar en el domicilio, que es el domicilio para la persona natural, el domicilio de la persona jurídica. ¿Cómo aplica el tema de la nacionalidad? Entonces, para la persona natural y la nacionalidad para la persona jurídica. Y el estado civil es un atributo para la persona natural. Las personas jurídicas no tienen estado civil. Entonces, son seis atributos para la persona natural y 5 atributos para la persona jurídica. El grupo 4, que va a hablar sobre la solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica, deben basarse en el artículo 110 del Código de Comercio. Dice que es lo mínimo de los requisitos. Hay 14 numerales que tiene el artículo 110 del Código de Comercio, donde dice que eso es lo mínimo que debe tener el documento de constitución de una sociedad. O sea, los estatutos. Entonces, en el grupo 4 de la solemnidad, aparte del artículo 110, donde habla cuáles son los requisitos para el documento de constitución, esos estatutos, tienen que tener presente que la ley 1014 de 2006, en su artículo 22, dijo que el artículo 110 del Código de Comercio dice que cuando las personas se reúnen y se asocian, deben hacer esos estatutos por documento privado y elevarlo a escritura pública. Y si hay alguno acá que trabaja en la notaría me perdonará, pero ustedes saben que en las notarías nada es gratis, solo la inscripción en el registro civil. Es lo único que es gratis. Pero después sacar la copia del registro no es gratis. Entonces, la norma, el artículo 110 del Código de Comercio, dice que debe elevarse a escritura pública ese documento. Y eso genera unos costos. Entonces la ley 1014 del 2006 en su artículo 22 dijo que cuando las personas constituyen la sociedad, cualquiera que sea el tipo de sociedad, se pueden ahorrar la escritura pública, es decir, no es necesario elevarlo a escritura pública si cumplen 2 requisitos. ¿Y cuáles son los 2 requisitos? Que tengan menos de 10 trabajadores
y que tenga un capital inferior a 500 salarios mínimos. Profe, ¿me repite la ley si es tan amable? Ley 1014 de 2006, conocida también como la Ley del Emprendimiento. Artículo ¿Es la ley 22. del primer empleo, profe? No, la del primer empleo es la 1429. Gracias. De esa también hablaremos más adelante. Profe, disculpe, ¿me podría repetir el segundo requisito? Dos requisitos. Uno, menos de 10 trabajadores al momento de crearla. Y dos, que tenga un capital menor a los 500 salarios mínimos. En el grupo 5, la administración y representación, el grupo 4, tengan presente, pueden descargar por la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, ccb.org.co, los formatos y pueden explicarnos rápidamente cómo se diligencian los formatos para constituir una sociedad. El grupo número 5, administración y representación de la sociedad. En este grupo van a hablar sobre cada tipo de sociedad, qué órganos tiene. Entonces, bueno, ¿cuáles son los órganos en toda sociedad? Junta de socios o asamblea de accionistas. Tratándose de las sociedades de personas, pues vamos a hablar de la junta de socios, y tratándose de las sociedades de capital, de las asambleas de accionistas. ¿Cuáles son las sociedades que tienen asamblea de accionistas? La sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas, que son las sociedades de capital. Y las sociedades de personas tendrían junta de socios. ¿Cuáles? La sociedad colectiva, la sociedad limitada y la sociedad en comandita simple. Entonces van a decir, bueno, en la sociedad colectiva, y van a decir, bueno, en la sociedad colectiva está el órgano máximo, que es la junta de socios. La representación legal la ejerce tal fulano. En la sociedad en comandita igual. El órgano máximo, la representación la hace tal persona, tal tipo de socios. La administración solo es para tales socios. En las sociedades limitadas, la norma dice que la representación la tienen tales socios. El órgano máximo es tal. En la sociedad anónima, entonces está el órgano máximo, está la representación, que la tiene el representante legal. La regla en la sociedad anónima es que el representante legal es alguien diferente a los accionistas, o alguien diferente. Excepto la excepción si es una sociedad familiar. Si la sociedad familiar, entonces esa representación legal puede ser alguno de los accionistas, alguno de los socios. Las sociedades anónimas tienen la obligación de la junta directiva. Entonces, ¿qué funciones tiene la junta directiva? Y la revisoría fiscal, el revisor fiscal. La sociedad por acciones simplificadas, la SAS, tiene representación legal, así como las mismas reglas de la anónima, el mismo órgano máximo de la anónima, pero no tienen la obligación ni de junta directiva ni de revisor fiscal. Y finalmente, el grupo 6, asamblea de accionistas o junta de socios. Entonces van a hablar sobre los tipos de reuniones que hay y estas reglas de las asambleas o las juntas, estas reglas que van a mencionar o el tipo de asambleas que hayan o el tipo de reuniones son comunes para todas las sociedades. No es que esta sociedad tiene este tipo de reuniones, esta otra no. Todas las reuniones son igual para todos los tipos de sociedades que mencioné anteriormente. Entonces van a hablar de las reuniones ordinarias.
Las reuniones ordinarias deben hacerse dentro de los primeros 3 meses del año. ¿Qué pasa si el administrador no convocó a la reunión ordinaria? Entonces se reúnen por derecho propio, y la reunión por derecho propio es el primer día hábil del mes de abril. Ojo que es lo que digo, primer día hábil, no el 1 de abril. Por ejemplo, este año el 1 de abril cae un jueves y es festivo, porque es el jueves santo. Entonces, las reuniones que no se convoquen el 31 de marzo tendrían que quedar para el lunes 5 de abril. Esas son las reuniones por derecho propio. Reuniones de segunda convocatoria. Se convocó para una primera reunión, pero resulta que no hubo quórum. Entonces, como no hubo quórum, se citó para una segunda reunión. Entonces van a decir, bueno, ¿qué es el quórum? El quórum deliberatorio y el quórum decisorio. Van a decir, aparte de las reuniones las reuniones no presenciales. Fíjense que ahorita en el 2020, con el tema de la pandemia, todo se volvió virtual. Pero resulta que el Código de Comercio desde el año 71 ya establecía que las reuniones en las sociedades podían ser no presenciales. Entonces, este tipo de reuniones hay que saber las reglas. Entonces las reuniones no presenciales, ¿cuáles son las reglas que pide el código? Que pide la norma. Las reuniones universales. Entonces todas las reuniones por ley deben ser en el domicilio de la sociedad. Pero si la reunión es universal, o sea que están reunidos todos los socios, cualquiera que sea el tipo de sociedad, y están fuera del domicilio, la reunión es válida si está la totalidad. Eso se llama reunión universal. Y las reuniones extraordinarias. Entonces van a explicar cuáles son las reuniones extraordinarias. ¿Cuáles son las extraordinarias? Cualquier reunión que se celebre en el año después de haberse celebrado la reunión ordinaria. ¿Son obligatorias las reuniones extraordinarias? No. ¿Son obligatorias las reuniones ordinarias? Sí. Una reunión por año. Por ahí hay un proyecto de ley que busca que para algunos tipos de sociedades, como las SAS, cuando sean unipersonal, que no tengan la obligatoriedad, pero es un mero proyecto. No, todavía no ha sido aprobado. Bueno, esos son los temas y lo que van a hablar en esas exposiciones. ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Y voy a pasar lista. Los que no estén en la lista, tranquilos. Profe, disculpe, usted nos explicó 2 tipos de quórum. Qué pena, no alcancé a escribir el segundo. Deliberatorio y decisorio. Ok. A ver, Carrillo Michael. Carrillo Sí, Michael. señor presente. Sí, señor presente. Ok, Cortés Laura. Retirada, profe. León Juan Camilo. Presente, profe. Ok, Martínez Cristian. Retirado, profe. Ok, Cortés Fabio. Cortés Fabio. Retirado, profe. Corba Richard Alfonso. Corba Richard Alfonso. Profe, sí está con nosotros, pero no sé si no está conectado, si no alcanza. Ok, Cruz Gina. Presente. Ok, Cruz Rubén Darío. Cruz Rubén Darío. Cruz Linda Marcela. Buenas noches, profe. Buenas noches. Cubillos Angelicet. Presente, profe. Ok, Díaz Carlos Julio. Presente, profe. Ok, Díaz Eder. Presente, profe. Ok, Domínguez Ana Mercedes. Retirada, profe. Echeverry Alejandro.
Retirado, profe. Escárraga Julia Andrea. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Espinal Lilia Giovanna. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Espinel Ivonne Astrid. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Esteves Adriana. Esteves Adriana. Flores José Profe, Member. Profe, ¿ya se hace parte del curso? Pronto es que no se he podido conectar. Profesor, qué pena. Usted me podría anotar, Ricardo Presente, Guzmán, profe. es que tengo que salir, qué pena con usted. Ya voy a llegar a la G. Flores José Member. Profe, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Gamboa Angie. Gamboa Presente, Angie. profe. Ok, García Fabián. Presente, profe. Ok, García Laura. Retirada. García Miguel. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Garzón Livia. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Gaviria Luz Ángela. Presente, profesor. Ok, Gaviria John Anderson. Presente, profesor. Ok, Gómez Andrés. Presente, profesor. Gómez William. Retirado, profe. Gómez Ana Daniela. Presente, profesor, buenas noches. Ok, Gómez Cristian. Retirado, profe. Gómez André Felipe. Gómez André Felipe. Gómez Héctor Fabio. Presente, profesor. Ok, Gómez Iván Armando. Gómez Iván. González Eduardo. Presente, doctor, muy buenas noches. Ok, González Brenda. González Brenda. González Daniel. Presente, profe. Daniel González. Ok, González Laura. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, González Gelacio. Presente, profesor. González Alejandra. Presente, profesor. González Saimo Miguel. Presente, profesor. Ok, Granados Oscar. Presente, profe, gracias. Ok, Guarnizo Daniel. Guarnizo. Guerrero Jorge. Retirado. Guerrero Jorge. Profe, Guarnizo y Guerrero, si no me equivoco, están retirados. Ok, Guerrero Jennifer. Igual, creo. Guerrero Indris Milena. Presente, buenas noches. Buenas noches, Gutiérrez Andrés Felipe. Gutiérrez Andrés. Guzmán Henry. Ese fue el que me dijo que se retiraba, que salía de la clase. No, profe, Ricardo Guzmán. Entonces no estás en lista. Tal vez fue que es que yo me inscribí de la materia muy tarde. Bueno, ya doy indicaciones de los que no están en lista, tranquilo. Hernández Julián. Presente, profe, y buenas noches. Buenas noches. Herrera Giovanna. Presente, profe, que tenga buena noche. Ok, Howard Wendy Carolina. Retirado. Iriarte Brian David. Iriarte. López Fernelli. Presente. Sánchez Diana Irene. Sánchez Diana. León Juan Camilo. León Juan Camilo. Herrán Germán. Está al principio de la lista. Gutiérrez Daniel. Gutiérrez. Profe, qué pena una cosita. Es que, qué pena mi profe. No, es que ahorita usted dijo León Martínez. Es que usted ya me llamó al principio de la lista. Ok, este problema. Eso, tranquilo. Gutiérrez Para Daniel. que me ayude, porque es que en las notas siempre me ha pasado que me ponen 0 en una y nota en otra. Qué pena. Gutiérrez Daniel. Contreras Aura. Profesor, presente, gracias. Gamba Karen. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Galeano Michael. Galeano Michael. Gutiérrez Francisco.
Higuera Yuli. Presente, profe. Jerez Néstor Camilo. Presente, profesor. Buenas noches. Ramos Paula. Presente, profe. Ok, Pineda Luis Carlos. Presente, profesor. Ok, Arevalo Laura. Presente. Ok, Argüello Jean-Pierre. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Cárdenas María Paula. Profe, a ella se le fue el internet, pero ya sí estaba en toda la clase. Ok. Castillo Carol Tatiana. Castillo Presente, Carol. profe. Ok, Presente. Ceballos Jessica. Presente, profe. Muñoz Eduardo Augusto. Lancero sí presente, profesor. Ok, Vanguero Jessica. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Anacona Jessica. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Y Marín Juan Sebastián. Profe, buenas noches, no me mencionó. Los que no mencioné porque no están en la lista, entonces el monitor me ayuda, porfa, con los que no están en lista y me pasa mañana los nombres, ¿vale?